Entonces pasamos a un nuevo tema y ahora es, y entonces, eh, ¿cómo mido la complejidad de la concurrencia? Ustedes están en cuarto, ¿cierto? O sea, ustedes no han visto análisis de algoritmos todavía. Entonces, ustedes no saben ni siquiera cómo se mide la complejidad de lo secuencial. Y yo les voy a hablar de la complejidad de la concurrencia, pero no va a ser complicado ni complejo, ni depende de haber visto análisis de algoritmos, pero cuando vean análisis de algoritmos, recuerden volver a pasar por acá para verlo con otros ojos, digamos. Entonces, eh, vamos a ver cuán rápidos son los programas paralelos. Eso es como teoría. Y luego, en la práctica, ¿cómo vamos a evaluar si mis programas paralelos están siendo más rápidos o no? Esa es como la práctica. Entonces, ¿cuán rápido es un programa paralelo? Entonces, la principal razón, dijimos desde el primer día de clase, por la cual uno programa en paralelo es el desempeño. Si esta complicación de programar en paralelo no resulta en programas más rápidos, pues no vale la pena programar en paralelo, porque es complicarse la vida para nada. Entonces, ¿cómo estima uno el desempeño de una programación en paralelo, de un programa paralelo? Lo puede hacer empírico o puede hacer análisis asintótico. Entonces, ¿qué es el análisis asintótico? No voy a meterme todavía con lo empírico. ¿Qué es el análisis asintótico? Entonces, el análisis asintótico es eh, como un análisis formal, que no depende de cómo implementé, sino es una visión, es un análisis como más matemático, más formal del asunto, que es el que van a ver en análisis de algoritmos. Van a ver análisis asintótico de algoritmos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende el análisis asintótico? Depende de qué tamaño es la entrada del algoritmo y cómo crece el tiempo del algoritmo en función del tamaño de la entrada, ¿sí? Y entonces uno quiere ver si los algoritmos escalan cuando el tamaño de la entrada crece. Escala, es decir, sigue funcionando. No, que mira, dentro de un vector de, ahorita entramos, le dijimos haga 500.000 pruebas y haga 50. Y realmente usted no sintió un cambio en el tiempo. Entonces, en el tiempo de la cosa. Entonces, como que ese programita sí escaló, porque y le ponía 5 millones de vectores. Sí, si cojo este de aquí, eh, el Monte Carlo, el Monte Carlo, este. Y en lugar de 500.000, creo que decía, le pongo 5 millones, 67 milisegundos. O sea, no siente que eso haya cambiado. O sea, sí cambió de 6 o de no sé cuántas demoradas, pero, pero lo pudo hacer rápidamente. Eso es lo que uno quiere decir como que escala, que el tamaño de la entrada crece harto y sin embargo el tiempo que se mueve el algoritmo no crece tanto. Entonces eso se llama como que el algoritmo escala. O sea, se puede escalar, no tiene nada que ver con el lenguaje de programación de escala, sino que el programa puede escalar. Entonces, eh, el análisis asintótico permite entender de qué forma escalan los algoritmos cuando el tamaño de la entrada crece y de qué forma escalan cuando los recursos de hardware paralelo disponible crecen. Entonces, no, aquí ahora no tengo 8 y no tengo 16 procesadores. De pronto eh, el análisis asintótico me permite ver qué puede pasar en ese caso. Entonces, normalmente se realiza con el peor caso y no con los casos promedio, el análisis asintótico. Eso lo van a ver también. Entonces, eso como primera motivación. Entonces, cuando uno quiere ver cuánto se demora un programa secuencial, eso lo van a ver bien en el análisis de algoritmos del semestre entrante, les digo. Entonces, lo que hace el análisis es decir, vea, es que el número de operaciones que ejecuta ese algoritmo está acotado por tal valor en función del tamaño de la entrada. Así es que funciona analizar un algoritmo. Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, hay el máximo de un vector de n. Entonces, ¿qué algoritmos se imaginan para hallar el máximo? Díganme un algoritmo para hallar el máximo de un vector de n elementos. Así rápidamente.
Eso. Entonces, digo, cojo el primero. Digo, este, como llevo uno revisado, ese es el máximo. Comparo con el segundo. Si el segundo es mayor, entonces ahora lo cambio por el segundo. Si no, me quedo con el primero. Ahora cojo el tercero. Comparo si es mayor que el que llevo. Y si sí, entonces lo pongo ahí. Y si no, comparo con el siguiente y así. Hasta que compare con el último. Y aquí me quedé con el mayor. ¿Cuántas operaciones de comparación hice para hallar el máximo? Si el vector tenía 100 elementos, 100 comparaciones. Si el vector tenía 200. Bueno, puede que sea 99 porque el primero ya lo cogí. Pero digamos, la idea es que si el vector tiene n elementos, hago n comparaciones, bueno, o n menos una, digamos el orden de n comparaciones. Entonces uno usa una notación que se llama notación O, que la van a ver en el algoritmo. Ahorita esto es informativo. Yo no lo voy a evaluar sobre esto porque lo van a ver bien en el curso de análisis de algoritmos. Pero entonces, para decir, el número de operaciones es del orden de n, donde n es como una cota superior del número de operaciones que son. El número de comparaciones, n. Entonces, puede que fuera n menos 1 exactamente, pero n era una cota superior. Bueno, entonces, f de n es del orden de n. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, si uno logra encontrar esa función que le acota el número de operaciones que hace su algoritmo, entonces ha hecho un análisis acotando el número de operaciones que hace su algoritmo, ¿cierto? Ahora, aquí que dice sea f de número de operaciones en un programa de secuencia. Entonces aquí había un ejemplo, no el del máximo, sino el, tengo una lista ordenada y tengo que meter un elemento allí. Entonces, ¿cuántas operaciones hago en el peor de los casos? Entonces, como es una lista ordenada, yo miro mi elemento que voy a meter. Si es menor que el primero, lo meto de primero. Si no, entonces miro si es menor que el segundo, lo meto de segundo. Si no, hasta que encuentre dónde meterlo. Puede que al final me toque meterlo de último porque era mayor que todos. Entonces, en el peor de los casos hago n comparaciones. Entonces, ahí están diciendo eso. A veces le dicen a uno, supongamos que quiero insertar un elemento en el puesto adecuado en un árbol binario balanceado. Entonces, un árbol binario, ¿cómo son los árboles binarios? ¿Cierto? Balanceados y ordenados. Entonces, yo comparo el elemento con la raíz del árbol. Si es menor, entonces lo tengo que insertar del lado izquierdo. Si es mayor, lo tengo que insertar del lado derecho. Pero como está balanceado, cuando vayamos a insertar del lado izquierdo, ya descarté la mitad de nodos. Entonces ahora tengo que insertarlo en uno con n medios nodos. Y aquí, como es un árbol otra vez, pregunto si es por el izquierdo o por el derecho, y me voy así hasta que llego al sitio donde tengo que insertar. En un árbol de altura de n nodos, la altura del árbol es logaritmo de n. Entonces, y balanceado. Entonces, el número de operaciones que me lleva a saber dónde tengo que meter el numerito es logaritmo de n. Entonces, ahí van a decir que el número de operaciones está acotado por logaritmo de n. Entonces, eso es lo que se usa para hacer análisis asintótico de programas secuenciales, acotar el número de, digamos, la complejidad del programa en función del tamaño de la entrada por una función. Entonces, esto dice la complejidad de mi programa es de orden n, la complejidad de mi programa es de orden logaritmo de n, donde n es el tamaño de la entrada. Así se hace con los programas secuenciales. Por ejemplo, tenemos el zoom segment que programamos ahorita, que decía que mientras i fuera menor que t, entonces vaya sumando, acumulando y devuelva la suma. Entonces, uno diría, si yo digo que W de ST es el número de operaciones que realiza zoom segment, entonces yo puedo decir que el número de operaciones que realiza está acotado por T menos S, porque él empieza en S y termina en T y va sumando. Entonces, ¿cuántas sumas hace? Pues hace T menos S sumas. Entonces uno va a decir que el número de operaciones está acotado por el número de iteraciones que hace, el número de iteraciones que hace es T menos S. ¿Sí? Y cada cosa que hago aquí en el ciclo es una operación. Una operación. Entonces, digo, la complejidad de este algoritmo que está implementado aquí es del orden de T menos S, donde T menos S es el número, el tamaño del arreglo que quiero sumar.
¿sí? Ahora, eh, el B, pero este cuando lo vimos, ¿sí? Me acuerdo porque dice que recordemos y no lo hemos visto. Ese era Zoom segment. Eh, miremos una manera recursiva de hacer, ¿dónde está? Segment rec. Mm, ah, miremos, miremos otra manera de hacer la suma del segmento de la regla. Es una manera recursiva de hacer. Segment rec recibe el arreglo, recibe lo mismo, el doble, el S y el T. Entonces, él lo que hace es preguntarse, T menos S es menor que el límite, hay un límite. Eh, digamos, en este caso es 2, o sea, T menos S es menor que 2, o sea, ya lo que hay que hacer, no hay mayor cosa que hacer. Entonces, ya me hace un segment secuencial normalito que teníamos. Pero si no, esta es otra versión paralela de segment. Entonces, si no, lo que dice es, averígüese el que está en la mitad de los dos, entre T y S. S más T menos S sobre 2, el que está en la mitad. Y en paralelo, llame a segment rec de la primera mitad y llame a segment rec de la segunda mitad y luego súmelos. Y eso me devuelve la suma de A1 a la P de todos esos. O sea, es una manera recursiva de haber escrito el segment rec en lugar de esta iterativa que pusimos aquí, que además usaba var y todo eso. Entonces, esta, por ejemplo, es una versión absolutamente funcional y así funcionan muchos programas paralelos. Dicen, si el tamaño de T menos S es suficientemente pequeño para hacerlo secuencial, entonces hágalo secuencial. Pero si es muy grande, entonces pártalo en dos, en paralelo haga el primero y el segundo y luego dé la respuesta. Esa es una manera muy típica de hacer programas paralelos, que es, si el tamaño del problema es muy pequeño, hágalo secuencial, que ahí lo hago más rápido. Y si el tamaño del problema es suficientemente grande para que valga la pena hacer paralelismo, entonces divídalo en dos problemas y llame paralelamente a esos dos problemas. ¿Sí? Ese es el segment rec en paralelo. Y entonces, el que calcula la norma con ese recursivo es el que llama segment rec y no a sec. Esto no lo hemos probado. Entonces vamos a hacerlo. Este es segment rec. Ah, necesito primero, bueno, este límite. Eh, ¿Por qué lo puse en dos? Porque mis arreglos que tengo allí son muy chiquitos. Pero lo típico no es poner límite en dos, sino decir, no, para arreglos de más de 100.000, hágalo recursivo, pero para arreglos de 100.000 al menos hágalo secuencial. Porque ya uno no tiene que mirar para qué tamaño la cosa vale la pena hacerla secuencial o no. Entonces, pero para este ejemplo, como mis arreglos eran de tamaño 2 o de tamaño 4, entonces puse que T menos C, que el límite era 2 para poder hacer algo recursivo, si no, no haría nada recursivo, solo lo haría secuencial. Entonces ahora sí, este segment rec, pero es porque no tengo ejemplos grandes. Si tuviera ejemplos grandes, no tendría necesidad de hacer eso. Y la norma hace esto, y ahora sí puedo sacar la norma recursiva, los mismos de antes, o de B,10 era lo que se me da. ¿Listo? Bien. Entonces ahora, ¿por qué ese? Porque entonces aquí dice, recordemos el código de segmentrec. Entonces ya ahora sí no lo recordamos, ahí lo podemos recordar, porque ya lo vimos. Entonces ese es el código de segmentrec. Entonces supongamos que yo quiero mirar la complejidad de este algoritmo. Entonces yo digo, sea WST el número de operaciones que realiza segmentrec secuencial. ¿Sí? El segmentrec no tiene nada paralelo. Ah, ese es el segmentrec secuencial. Si le quito el paralelo me queda secuencial.
Entonces, ¿qué haría esto? Dice, si el tamaño es menor que el límite, se demoraría lo que se demora el segmento secuencial que vimos que era de orden t menos s. Pero si no, entonces se demora lo que se demore haciendo la primera recursión, lo que se demore haciendo la segunda recursión, más lo que se demore, digamos, mezclando los resultados. ¿Cierto? Entonces, esto me da lo que llama una ecuación de recurrencia, porque lo que se demora en mi algoritmo depende recursivamente de lo que se demora en mi algoritmo en casos más chiquitos. Se llama una ecuación de recurrencia que también van a aprender a solucionarlas en el curso de análisis de algoritmos. Pero al solucionar esta ecuación, esta que puse aquí, me da de orden t menos s. O sea que este algoritmo recursivo se demora lo mismo en orden que el algoritmo secuencial. Este que está aquí. Bueno, se demora lo mismo. Esa es la manera como uno hace análisis asintótico secuencial. Y ese es el que van a aprender a hacer en análisis de algoritmos. Ahora, ¿cómo hacemos el paralelo? Haríamos algo parecido. Solamente que mi ecuación de cuánto se demora, la voy a llamar D, no W. Y entonces, si llamo al secuencial, se demora lo que se demora el secuencial. Pero si llamo al paralelo, entonces, ¿cuánto se va a demorar? Pues este hará unas operaciones en paralelo, este hará otro. El que se demore más es lo que más me demoro. Ya no es la suma de lo que me demoraba en cada uno cuando era secuencial, sino el que se demore más porque están en paralelo. Entonces es el máximo de esos dos más K. Bien, cuando uno resuelve esta ecuación de recurrencia, eso le da de orden del logaritmo de t menos s. O sea que el algoritmo en paralelo va a ser muchísimo más rápido que el algoritmo secuencial. Porque mientras el algoritmo secuencial se demora n, el algoritmo paralelo se demora logaritmo de n. Y las diferencias son grandísimas. Cuando usted pone grafica n y grafica el logaritmo de n, el logaritmo de n es como si no creciera. Y n sí va creciendo. Bueno, no crece tanto como exponencial, pero crece, una recta. O sea, cuando usted grafica la función del logaritmo de n contra el logaritmo de n, le va a dar algo de n, le va a dar una recta como así, y logaritmo de n le va a dar una curva como así. Es una curva, pero pues es una curva que va creciendo muy lentamente, muy lentamente. Entonces, los algoritmos que se demoran tiempo, los logarítmicos, son considerados la maravilla. O sea, es casi como demorarse tiempo constante. Los algoritmos que se demoran tiempo lineal no son malos, pero pues son más demorados que los logarítmicos. Los que se demoran en el cuadrado, en el cubo, tampoco son malos, pero se llaman polinomiales. Y los que se demoran 2 a la n o algo más se llaman exponenciales y esos son muy malos en tiempo, en eficiencia. Entonces, así se mide el tiempo en secuencial. Y entonces, en paralelo, si lo fuéramos a hacer algo parecido, este paralelo nos daría una ganancia impresionante. Volver a algo que era de orden n, volver a algo de orden logaritmo de n, con solo ponerle un paralelo en donde no lo tenía. ¿Sí? Eso es lo que llamaríamos análisis asintótico. No les vamos a pedir esto a ustedes en el curso, porque no tenemos tiempo de hacerlo bien. Entonces, cuando hagan análisis de algoritmos, se acordarán de estas cosas y dirán, ya me acuerdo que nos contaron de esto. ¿Listo?